Probablemente esta es una de las diferencias principales entre un cristiano maduro y un cristiano carnal. ¿Cuáles son sus prioridades? Porque estamos todos acá, estamos todos bien vestidos, algunos hasta se bañaron para venir acá, pero ¿estamos realmente dispuestos a que el Señor nos use, nos transforme, cambie quiénes somos y demás? Hermanos y amigos, por mucho que nos esforcemos por convencer a la gente tal vez, o al Señor o hasta a nosotros mismos, de que somos hijos de Dios y buenos creyentes, hay algo que muestra de manera muy clara y concreta quiénes somos y en qué creemos, y eso lo vemos en nuestras prioridades. Dice así la palabra de Dios: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y siendo todas estas cosas que serán añadidas, todas las cosas terrenales para nuestro cuidado en el día a día. Y hermanos, me gustaría hacerles una pregunta sincera. ¿Realmente necesitamos que nos expliquen este versículo? Es tan simple, es tan directo que no obedecer lo que dice este versículo nos deja sin excusa. Porque es tan simple. Ciertamente podemos tratar de ir hasta las profundidades de todo lo que implica, todo lo que significa, pero ninguno puede decir, no, yo no entiendo lo que significa. No entiendo qué es buscar primeramente el reino de Dios. Pero vamos a poner primeramente algunas de las excusas más comunes, dos de las excusas más comunes por las cuales no buscamos el reino de Dios y su justicia. Entiéndase eso, vivir la vida cristiana como se supone que debemos vivir. Primera excusa, muy común. Si te sentís identificado, no digas nada. No tengo tiempo. Primera excusa, no tengo tiempo. El factor tiempo es posiblemente uno de los más importantes a la hora de decidir qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Y sin embargo, aunque entendemos que haya tiempos y épocas en nuestras vidas en que nuestras responsabilidades fluctúan, de repente aumenta muchísimo, nos quedamos sin tiempo, de repente baja. Tenemos una cierta movilidad ahí. El servir al Señor no puede caer hacia los últimos lugares de nuestras prioridades en la vida. Me acuerdo una vez estaba haciendo un discipulado con un joven. Les compartí también ya esto en una ocasión. Recién convertido, era grosero y todo conmigo. Estábamos haciendo discipulado y me decía grosería en mi cara, así. Pero en discipulado, ¿verdad? Y en el material que estábamos haciendo, había una pregunta que decía, ¿cuáles son las razones por las cuales no podrías cumplir con las tareas de este discipulado? Un material de discipulado que yo ya hice con creyentes, jóvenes creyentes un poco más antiguos y creyentes así, nuevitos, así como él. Y los creyentes más antiguos normalmente me decían el tiempo. ¿Verdad? No, si hay una razón, seguramente va a ser el tiempo porque tengo que estudiar, mis padres me ocupan y qué sé yo, ¿verdad? Lo habitual. Y le hice la misma pregunta que estaba en el material a este joven recién convertido y me dijo una grosería, eso es, y me lanzó una palabrota. Si alguien quiere hacer, va a hacer. Si alguien dice que no puede hacer es porque no quiere hacer. Es recién convertido, ¿verdad? Tenía ese espíritu. Vamos a leer por favor Mateo 25, pueden abrir ahí sus Biblias por favor. Vamos a leer un pasaje un poco extenso. Mateo 25. Y para no alargar mucho lo que digamos sobre este punto, vamos a leer lo que dijo el Señor Jesús luego de contar la parábola de los talentos. Mateo 25, 31 en adelante. Dice así la palabra de Dios, Mateo 25, 31. El Señor acababa de contar la parábola de los talentos, del buen siervo fiel y el otro que no. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando del día del juicio de los creyentes, y todos los ángeles, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y todas las naciones serán reunidas delante de él, y él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. El Señor está hablando del día final, cuando nos presentemos delante de Él. Segunda excusa, muy común. La primera era: no tengo tiempo. Segunda excusa: no estoy capacitado. No estoy capacitado, no sé lo suficiente. Y esta pregunta tiene la extraña peculiaridad de que esta excusa tiene la peculiaridad de que cuando decimos esto, la pregunta rebota hacia nosotros. ¿Y de quién es la culpa de que no estés listo? ¿De quién es? Vamos a decirle al Señor que no le servimos y que ni le dimos prioridad porque Él no nos preparó a nosotros con un título universitario, tal vez, porque no nos arrastró de nuestra cama hasta los estudios bíblicos, que no hicimos el bien porque no nos dio los recursos, que no predicamos porque no nos dio el don. Hermanos, temblemos ante la descripción de lo que acabamos de leer del Señor Jesús, del amo que saca las cuentas con sus siervos. Y no estamos hablando de pérdida de salvación, pero la vida cristiana está unida de manera íntima a una nueva vida. No es hacer todo lo que yo vivía o vivir igualito al mundo, pero sin pecado o portándome bien. No, es una vida nueva, una vida de servicio, de entrega, de consagración, de estudio bíblico, de oración y mucho más. Muchas veces la falta de una vida visiblemente cristiana debería ser suficiente para preguntarnos si realmente hemos entendido el Evangelio o si hemos nacido de nuevo. ¿Realmente nací de nuevo? Porque en mi vida no hay evidencias. Tal vez deba yo examinarme a mí mismo. ¿Seré salvo realmente? ¿Conozco al Señor? ¿Hay algún don espiritual en mí? ¿O soy exactamente la misma persona que hace muchos años atrás, incluso sin conocer al Señor? Te invito a que respondas sinceramente en tu corazón esta pregunta. ¿Es buscar el reino de Dios y su justicia una prioridad para vos? ¿Es una prioridad? ¿Está ahí entre las primeras cosas que buscas en tu vida, en el día a día? Y la pregunta que le complementa: ¿qué te hace pensar que sí, que es una prioridad? ¿O qué te hace pensar que no es una prioridad? Tenemos que responder en base a algo, en base a lo que hago, a lo que digo, a lo que pienso, a lo que creo, a cómo me administro en toda mi vida. Así que vamos al segundo punto. Hablamos primeramente que una prioridad en la vida del creyente es buscar el reino de Dios. Segundo punto, tenemos que buscar las cosas de arriba. Vamos a leer Colosenses 3, por favor, abran sus Biblias ahí, Colosenses 3. Vamos a leer del 1 al 4. Siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto. Qué fuerte este pasaje, ¿verdad? Dice, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Qué pasaje bíblico tan fuerte para cada uno de nosotros. Las cosas de arriba deben ser nuestra prioridad porque estamos muertos. Nosotros ya morimos
y ahora Cristo vive en nosotros. En este pasaje encontramos un contraste fuerte entre lo que es terrenal y carnal y lo que es espiritual, futuro y pertenece a lo que está arriba. Y entre ellas vamos a mencionar tres cosas por lo menos. Otra vez digo, esto no es una lista exhaustiva total de todo lo que hay que vivir en la vida, todo lo que hay que saber. Un punto de inicio. ¿Qué es lo que deberíamos buscar como las cosas de arriba? Primeramente, nuestra transformación personal. Yo debería ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Yo, mi corazón, mi forma de pensar. En el mismo pasaje, versículo 12, Colosenses 3:12. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Si hacemos de eso una lista, ¿qué tal? Pueden ir marcando, esto ya logré, ya tengo, excelente, y te dan una palmadita en la espalda. Versículo 13, soportándose los unos a los otros. Ahí ya es más difícil. Perdonándose los unos a los otros, más desafiante aún. Cuando alguien tenga queja del otro, y de la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Cada vez que en la palabra de Dios encontramos, así como el Señor, ahí tenemos un desafío completamente imposible para nosotros, solo posible por la obra del Señor en nuestras vidas. Perdonar así como el Señor nos perdonó a nosotros. ¿Cuánto te perdonó el Señor? ¿Cuántas cosas? Si tenés que ponerle un número a la cantidad de pecados que Dios te perdonó. ¿Cuántas cifras tendría? ¿Cuántos ceros tendría ese número? ¿Estaría por los miles? ¿Por los cientos de miles? ¿Por qué número? ¿Por los millones? ¿Tendríamos que contar en años luz? ¿Algo por el estilo? ¿Cuánto nos perdonó el Señor? Y el mismo pasaje, si leen todo el pasaje después, Colosenses 3, continúa hablando acerca de animarnos mutuamente en la fe, en ser un solo cuerpo, vivir en la paz del Señor, que el conocimiento bíblico inunde, dice, nuestras mentes, cubra completamente lo que somos y más. ¿Es realmente una transformación personal lo que estás viviendo, lo que estás buscando? Al sentarte en este lugar, en estas sillas, ¿estás buscando que Dios te transforme? ¿Qué más deberíamos buscar? Entre las cosas de arriba mencionamos nuestra transformación personal. Segunda cosa que podríamos agregar a la lista, los dones espirituales. ¿Qué deberíamos buscar? Dones espirituales. Y leo yo nada más 1 Corintios 14:1. Sigan el amor, anhelen, deseen los dones espirituales, pero sobre todo profeticen. Y esta no es una opción para los más espirituales, esos que son ratones de iglesia, como se le dice. No, es un mandato para toda la iglesia. Todos deberíamos estar buscando, ¿qué cosa? Dones espirituales. Pero por supuesto que si el reino de Dios no es una prioridad para mí, lo más probable es que yo no tenga ni una mínima idea, la más mínima pista acerca de cuál es el don espiritual que Dios me dio. Porque si naciste de nuevo del Espíritu Santo, está en tu vida, tenés un don espiritual. ¿Cuál es ese don? ¿Cuál es? Y ¿saben qué? Esto es un punto muy sensible, muy importante siempre para mí también, porque a veces pensamos, los pastores pueden hacer esto, el hermano fulano puede hacer aquello, los maestros pueden hacer lo otro, o los jóvenes sí que lo pueden todo según la mentalidad de algunos. Pero ¿saben qué? Cada uno de nosotros, cada uno tiene un don. Y Dios nos armó como un cuerpo. ¿Y qué pasa cuando uno de los miembros del cuerpo no funciona? Hoy día con todo el conocimiento médico y científico, ¿qué pasa cuando un órgano de nuestro cuerpo no funciona? Estamos en problemas, ¿verdad? Hay que ir al doctor, urgente. Hace falta incluso una cirugía, alguna transfusión, algún cambio de órgano por otro que sí funcione. ¿Cómo estamos nosotros? Hay muchos dones espirituales. En la Biblia tenemos 2 o 3 listas de dones espirituales, ninguna exhaustiva, pero todas tienen indicaciones claras que deberían movernos a nosotros a entender que yo no puedo hacer como pastor lo que vos podés hacer, porque vos tenés un don que yo no tengo. Y eso lo podemos aplicar a cada una de las relaciones que estamos entre nosotros y nos preguntamos, ¿por qué la iglesia no pasa esto? ¿Por qué no se hace aquello? ¿Por qué no respondemos así y así?
La respuesta es sencilla. Hay un miembro que tiene un don dado por el Señor y no lo está usando. No lo está usando. ¿Y quién puede tener ese don? Esa persona es la que tiene el don. Tercera cosa que podríamos buscar como las cosas de arriba. Primeramente dije transformación personal, dones espirituales. Tercero que deberíamos buscar de las cosas de arriba, tesoros celestiales. Tesoros. Y pueden abrir sus Biblias, por favor, 1 Corintios 3. Vamos a leer un pasaje extenso también ahí. 1 Corintios 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. O sea que no estamos haciendo nada por salvación, no. El Señor es el fundamento de todo lo que hacemos. Versículo 12. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta. El día se refiere al cuando estemos en presencia del Señor en el juicio, porque por el fuego será revelada. Y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Y si permanece la obra que alguien ha edificado sobre ese fundamento, entonces él recibirá recompensa. Y aquí aparece la palabra, va a recibir recompensa, vos vas a recibir recompensa, yo voy a recibir una recompensa. Y permítame decir una cosa que ya escuché más de una vez y realmente me molesta. No hay nada de espiritual ni nada de humilde en no querer los tesoros celestiales. Y repito, no hay nada ni de espiritual ni de humilde en decir yo no deseo los tesoros celestiales. Porque hay gente que con un orgullo pseudo espiritual dice no, a mí me basta con ir a la presencia del Señor y estar con Él. Nada que ver. Y si bien es cierto que solamente estar en presencia de Dios es suficiente motivación para vivir para Él, Él espera algo de nosotros, buenas obras que hagamos con los recursos y dones que Él nos dio a nosotros para esas buenas obras. Y esas buenas obras tienen recompensas que Él mismo está preparando. ¿Alguna vez preparaste algo especial para alguien? Por su cumpleaños tal vez, porque logró pasar algún examen, algo por el estilo. Y le das todo emocionado, mirá, felicidades, y menosprecia así, qué lindo. O pruebas, qué rico, ¿verdad? Y deja. ¿Verdad que duele? Duele, ¿verdad? Molesta. Quieres agarrar la torta y dar la vuelta y tirar ahí en el piso. Porque hiciste con tanto amor, El Señor dice, está preparando recompensas para nosotros. ¿Cómo te suena eso? Y que nosotros digamos, no ha de ser la gran cosa tal vez. Por eso que prefiero dedicarme a lo mío que dedicarme a buscar esos tesoros celestiales. Él está preparando algo especial para cada uno de sus siervos. ¿Cómo no estar nosotros esforzándonos por acumular esos tesoros que Él tiene feliz para darnos a cada uno de nosotros? El despreciar las buenas obras y el despreciar las recompensas que Él tiene para nosotros solo evidencia de parte de nosotros que no lo conocemos a Él, que no le conocemos, o una falta total de fe. Porque finalmente creo que lo que yo logro aquí vale más que lo que Él me va a dar allá. Eso, ¿cómo lo podemos explicar si somos hijos de Dios? Te pregunto ahora para bajar esto a nuestra experiencia personal. ¿Cuáles de las cosas de arriba, transformación personal, dones espirituales, tesoros celestiales, cuáles de las cosas de arriba estás buscando hoy día como una prioridad en tu vida? ¿Qué estás buscando? ¿Dones, transformación, tesoros celestiales? ¿Cuál es una prioridad en tu vida? Tal vez alguna otra que no mencioné yo. Podríamos decir sin mentir que buscar las cosas de arriba es una prioridad para nosotros, es algo importante para mí. Vamos al último punto. Dijimos hasta aquí, hablando de nuestras prioridades como en la vida del creyente, que tenemos que buscar su reino, tenemos que buscar las cosas de arriba, y en tercer lugar, busquen la paz y síganla. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en 1 Pedro 3, por favor. Ya nuestro último pasaje en esta mañana, 1 Pedro 3, 8 en adelante dice, finalmente, como si fuese que ya logramos todo lo anterior, ¿verdad? Finalmente, sean todos
de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan. Pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. ¿Por qué? El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, hágale bien, busque la paz, sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y que nos llame la atención que nuestro versículo dice, para esto han sido llamados, para esto. Muchas de nuestras decisiones difíciles no tienen tanto que ver entre elegir entre algo bueno y malo, porque esa no es una decisión difícil habitualmente. A veces es un poco más difícil elegir entre algo que es malo y algo que es no tan malo o tal vez que es peor. Pero hay ocasiones, y a esto hemos sido llamados, en donde tenemos que elegir entre algo bueno y algo que es todavía mejor, algo que es superior a esa otra opción. Y buscar la paz siempre va a requerir que elijamos algo que es mejor. Pensar qué es mejor para poder vivir en paz con el Señor y entre nosotros. Lo normal y humano es querer solamente que sea justicia, que se dé el pago, que haya venganza para cada uno, ¿verdad? Y está bien, esas no son cosas malas porque el Señor dice, mía es la venganza, yo voy a pagar. No nos toca a nosotros, pero lo que el Señor nos pone a nosotros como prioridad no es ser jueces ni dar el pago, sino buscar ¿qué cosa? La paz. Busquen la paz y síganla. La paz que se alcanza solamente con un corazón manso que fue entregado al Señor y que fue transformado por Dios. Porque no, ser manso, como dicen, no es ser menso. Y tampoco hay personas que son sencillamente buenas o creyentes que son buenos. No, hay personas que han sido transformadas por el Señor y hay personas que no. Y esa es una gran diferencia. La paz se alcanza con la fe puesta en el Señor, quien es quien dará el pago justo a cada uno. Poder yo no querer vengarme de alguien implica que yo tenga fe que el Señor va a ser quien dé el pago justo a él y a mí. No me toca a mí ir y dar el pago que yo creo que es mejor. Probablemente no va a ser un pago justo porque yo no soy justo. La paz llega cuando consideramos a los otros más que nosotros mismos. Y la paz finalmente es lo que el Señor vino a establecer entre Dios y la humanidad. Y Él quiere que se dé entre nosotros. Y podríamos decir, ¿cómo vamos a buscar el reino de Dios si no hay paz entre nosotros? Si tu presencia en cualquier lugar es motivo de conflicto. Y muchos se dan cuenta, a veces, mira, pues ya viene fulano, ¿verdad? Y sabes que va a venir a decir algo ácido, amargo, tóxico, que va a llegar y va a criticar, que va a llegar y nada le va a gustar, que nunca es suficiente. ¿Cómo sos cuando llegas a cualquier grupo? ¿Cómo vamos a estar en paz si en nuestro corazón solamente sale enemistad, guerra, violencia, agresión? Necesitamos ser transformados por el Señor, buscar la paz, seguirla. Necesitamos ser transformados por dentro para vivir en paz. Lo habitual en la iglesia es que cuando no hacemos nada, estamos en paz con todos. Ahora, bueno, estamos no haciendo nada, ¿verdad? Venimos, cantamos juntos y cada uno se va a su casa. Pero cuando comenzamos a trabajar, ahí se ven los verdaderos colores de cada uno, ¿verdad? Porque yo quiero que se haga así, yo quiero que esto sea de tal color, yo quiero que esta cosa se cante así. Y empezamos a discutirnos, pelearnos. ¿Y la paz dónde quedó? Pero estamos buscando el reino de Dios, estamos sirviendo juntos, estamos haciendo campaña evangelística, pero ni siquiera nos toleramos entre nosotros. Eso no funciona, no es así como deberíamos vivir. Necesitamos buscar la paz y vivirla entre nosotros. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo trabajar para un Señor que es nuestro Padre, estando enojados con sus otros hijos?
no aguantándoles, odiándoles y demás. Te quiero preguntar, ya para terminar, ¿sos una persona que busca la paz? ¿Sos una persona que busca la paz? ¿O tu presencia, tus palabras, tal vez, son fuente de incomodidad, de conflicto? ¿Sos una persona que transmite, por decirlo de una forma, paz, a donde sea que te vas en tus palabras? Hay gente, yo creo que cada uno de ustedes conoce gente que cuando llega, parece que el ambiente se relaja. Qué gusto da cuando llega esa persona. Y le voy a preguntar esto a fulano porque yo sé que lo que él me va a decir va a ser bueno, va a ser agradable al Señor y me va a traer paz. Aunque no me guste lo que me diga, me va a traer paz. La vida del creyente tiene prioridades. Y cuando estas prioridades no son evidentes en nuestras vidas, cuando nosotros no hacemos que estas sean nuestras prioridades, nuestro cristianismo y nuestro testimonio tampoco son evidentes para nadie. Nuestro servicio al Señor se desvanece, nuestras decisiones se vuelven cada vez menos espirituales y los únicos que sabemos que somos creyentes en alguna forma somos el Señor y yo. Nadie más se da cuenta que Él me transformó. Necesitamos ser transformados por Él. Amén. Hacer que estas sean nuestras prioridades no es algo para algunos pocos súper espirituales, es tarea de todos. Y descansemos en el Señor, porque ser transformados por Él finalmente es obra suya. Pero nosotros tenemos que buscarle a Él. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Y yo quiero invitarte a que mientras yo oro, y aún desde ya si querés, le preguntes a tu Señor: Señor, ¿cómo están mis prioridades? A veces los demás ven con mayor claridad que nosotros mismos. ¿Cómo están mis prioridades? ¿Es buscar el reino tuyo una prioridad en mi vida? ¿Es buscar los tesoros celestiales o las cosas de arriba una prioridad en mi vida? Preguntarle al Señor. Preguntarle y que con su Espíritu Santo Él te muestre tu situación. Y no seas desobediente ni rebelde a lo que Él te diga. Humíllate delante de Él. Reconoce lo que estás haciendo mal. Pedile perdón. Y es hora, tal vez hoy mismo, de reordenar nuestras prioridades. Vamos a orar. Nuestro Padre y Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos desafías, Señor, porque nos anima y al mismo tiempo que nos muestra todas nuestras verdades, lo sucio y malo que muchas veces vivimos y estamos. También nos muestra la esperanza que hay en Jesús para una vida completamente nueva, de restauración, de perdón, de gracia, una vida con propósito que te sirve, que te sigue y que no termina aquí en esta tierra, sino que continúa en tu presencia, en los cielos. Y gracias porque incluso eso no fue suficiente, quisiste darnos premios y tesoros por nuestra obediencia a ti, aquí y ahora. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Te pedimos perdón porque muchos de nosotros pusimos como prioridades cosas sencillamente terrenales, tal vez egoístas. Y hoy entiendo y escucho tu voz diciéndome que mis prioridades tienen que cambiar. Y yo quiero, Señor, tu dirección para reordenar mi vida, reordenar mis prioridades y ponerte en el primer lugar en mi vida. Te doy gracias, Señor, por estar siempre conmigo, por ser bueno y paciente, por hablarme una vez más, y te ruego tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.